Buenas noches, estimado público. Gracias por su presencia en este jueves de Historia GT. Este jueves es un jueves especial, entonces quisiéramos empezar con una nota aclaratoria. Hoy es 28 de octubre y muchos vivimos cerca de lugares donde la cultura popular y tradicional guatemalteca celebran a San Judas Tadeo y a Yamashimon o a San Simón, y entonces estamos rodeados donde hay muchos juegos pirotécnicos, cohetes y demás. Entonces, si hay interrupciones, pues pedimos las disculpas respectivas del caso. Gracias por su presencia en esta noche, y el día de hoy tenemos un conferencista de lujo. Hoy tenemos una persona de las más coherentes y de las más reconocidas en el medio guatemalteco. Les quiero presentar a Carlos Figueroa Ibarra. Él es sociólogo, es profesor e investigador del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Es distinguido como profesor emérito de Flaxo, Guatemala, en el 2014, y tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2019. El doctor Figueroa Ibarra actualmente es secretario nacional de Derechos Humanos e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en México. El día de hoy, el doctor nos presentará la conferencia Patria y Nación en Guatemala, una comunidad ficticia, a propósito del Bicentenario. Le agradecemos muchísimo, doctor, haber aceptado la invitación de este colectivo para esta conferencia, que será de muchísima utilidad para interpretar y entender la realidad guatemalteca, la realidad nacional. Así que muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Ustedes me dicen cuándo comienzo, ¿ya? Ya, doctor, ya puede empezar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al colectivo Historia GT por esta invitación. Pues es una oportunidad para poder dialogar desde la perspectiva de un sociólogo con respecto pues a un tema que pues estuvo pues muy discutido este año, tanto en Guatemala o en Centroamérica como en México. El tema de la patria y el tema de la nación se convirtieron en temas muy importantes por celebrarse el bicentenario de la consumación de la independencia. En el caso de México es la consumación de la independencia, puesto que el proceso de independencia había empezado desde 10 años antes, 11 años antes, precisamente el 15 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de la independencia y se inició 10 años de una guerra cruenta que culminó hasta el septiembre de 1821, cuando se consumó la independencia. En el caso de Centroamérica, pues ustedes lo saben mejor que yo, la fecha es 15 de septiembre, pero de 1821, cuando se declara la independencia de lo que era en aquel momento el reino de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención cuando me lo contaron, y después me puse a indagar, es que pues el bicentenario en Guatemala pues no era cualquier fecha, era una fecha que habría que haber celebrado de una manera muy entusiasta. Sin embargo, a fines de agosto del 2021, el gobierno de Guatemala anunció que se suspendían las celebraciones del bicentenario. Y se dijo que la razón era las medidas preventivas que se tenían que tomar debido a la pandemia. Bueno, y lo que pudo rescatarse de todas esas celebraciones, según lo que he podido ver, se hizo por medios virtuales. Bueno, la gran pregunta que me hago yo, y ustedes sabrán responderla mejor que yo, es, ¿fue eso realmente lo que sucedió? O
o fue un pretexto para cancelar una celebración que podía dar origen a una multitud de descontentos que se están acumulando en Guatemala. Bueno, lo que sea cualquiera que sea el motivo, el hecho cierto es que en los últimos años ha ido creciendo un cuestionamiento muy importante con respecto a determinadas efemérides, que en el caso pues, de Guatemala revelan un ascendente malestar con respecto a todo lo que antes se celebraba. Yo recuerdo mucho mi infancia, mi adolescencia, como la celebración del 15 de septiembre y la del 12 de octubre, que era llamado en aquel entonces Día de la Raza, pues eran hasta días de feriado, ¿verdad? O días del desfile. Y eso ahora ya no es tan sencillo, ¿verdad? 12 de octubre, como ustedes muy bien lo saben, un grupo de manifestantes intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón y además descabezaron la estatua de José María Reina Barrios, una de las figuras del liberalismo guatemalteco. Y en realidad, pues yo creo que, como lo revela el destino nada envidiable que han tenido las estatuas de Colón en diversos lugares de América Latina, vivimos hoy una creciente crítica pues a muchos de los símbolos que han sido asociados a la idea de patria. Aquí en México, por ejemplo, la estatua de Colón, que estaba ubicada en el Paseo de la Reforma hasta hace muy poco tiempo y que había estado ahí por muchos, muchos años, fue quitada y en su lugar van a poner la imagen de una reproducción de una escultura que representa a una mujer. Es una escultura prehispánica, van a hacer una reproducción y ahí la van a colocar en lugar de la estatua de Colón. Entonces vivimos hoy una creciente crítica a la idea de patria, a la forma en que visualizamos la nación en países en los cuales hay una presencia importante de los pueblos originarios. Finalmente, Colón, en la visión de lo que es la patria del criollo, para citar el famoso título de la famosa obra de Severo, Colón, en la visión de la patria del criollo, sería un personaje fundacional de una patria que habría nacido con la fusión de España con lo que después se llamó América. Bueno, investigando por qué es que se le llamó el Día de la Raza el 12 de octubre, es posible encontrar que eso se debe a, a que con el nombre del Día de la Raza se sintetizaba la fusión de lo hispánico y lo prehispánico en una realidad nueva, ¿no? Colón, entonces, en ese sentido, sería quien habría traído a estas tierras a España, que, pues, en una visión criolla de la nación, se le ha llamado la madre patria, ¿no? La madre patria, la que, pues, según decían los que impulsaron el nacimiento de la celebración del 12 de octubre, que fue alrededor de por ahí por 1913, la madre patria que había traído la civilización a estas tierras. Bueno, cosas que se dicen o que se decían en aquella época y que hoy resultan verdaderamente inaceptables. Finalmente, si España ha sido llamada la madre patria, la independencia con respecto a España sería visto como un segundo momento fundacional de la patria en cada uno de los países de Hispanoamérica. Cuando les digo esto, recuerdo muy bien mi libro de texto, el que yo estudié en Guatemala, mi libro de texto de historia de cuarto año primaria, en la que pues se nos explicaba a los niños de aquel entonces la independencia como algo que era muy parecido
a cuando los hijos crecían y tenían que buscar su propio camino. Entonces, bajo el cobijo de la madre patria, esta metáfora de los hijos que llegan a un momento en que tienen que agarrar su propio camino y se despiden con amor y dolor de la casa paterna o materna y agarran su propio camino. Entonces, en esa metáfora, bajo el cobijo de la madre patria, los países latinoamericanos habrían pasado por un doloroso alumbramiento, que sería la conquista, una infancia y una adolescencia, que sería la colonia, hasta que finalmente habrían llegado a una edad adulta, que sería la independencia. Bueno, como conquista, colonización e independencia son vistos como los momentos fundacionales de la patria y de la nación, no solo en Centroamérica, en México, sino en todos los países de América Latina, uno podría pensar que la independencia en todos aquellos países que han vivido una situación colonial es la oportunidad para afirmar un nosotros. Es decir, la patria, la nación, es una comunidad en la que nuestra nostredad se afirma. Esa comunidad imaginada, como dijo el autor británico Benedict Anderson en un clásico libro que se llama La Comunidad Imaginada. Es decir, la nación es una comunidad imaginada. Nosotros no conocemos a todos los integrantes y todas las personas que integran a una nación, ni tampoco conocemos todo el país, ni estamos todo el tiempo bordeando sus fronteras. Por lo tanto, la nación, dice Benedict Anderson, es algo que nosotros imaginamos. Y que se vuelve pues parte, pues entonces, de un imaginario. Bueno, lo que habría que problematizar, y aquí es donde empiezo yo mis reflexiones, y ruego a ustedes que las tomen como reflexiones no de un historiador, que no lo soy, sino las reflexiones de un sociólogo. Lo que habría que empezar a problematizar es si ese nosotros, que es esa comunidad imaginada de la que habla Anderson, si ese nosotros, que es la patria o la nación, existe realmente como un nosotros. En sí, el nosotros que se enarbola al exaltar a la patria y a la nación, habría que preguntarse si existe realmente. Yo soy consciente que al decir esto puedo estar hiriendo los sentimientos patrióticos pues de algunos o de varios o varias de los que me están escuchando. ¿Verdad? Anderson mismo, en ese libro que les estoy mencionando, nos dice que la nación en realidad es una construcción, un artefacto cultural que casi siempre es construido por una clase particular. Es decir, la nación es una construcción social que hace, pues generalmente una clase y generalmente una clase que es dominante o que en un proceso de lucha de independencia se vuelve dominante. El nosotros que blasona la patria, la nación, es una construcción que hace pensar a todos los integrantes de un país que todos somos compañeros, compañeras, que somos hermanos, hermanas, que disfraza con la piel de oveja de una camaradería incluyente al lobo de una realidad desgarrada por diferencias, heterogeneidades y desigualdades. Lo que podríamos decir es que en términos generales, el nosotros que se enarbola cuando se habla de patria y se habla de nación, no existe.
en ningún país. Ese nosotros que engloba la idea de nación y patria generalmente es un nosotros muy heterogéneo y muy encontrado entre sí. Esto es algo que hemos podido ver en los últimos años, ¿verdad? Pues de una manera dramática. Miren ustedes cómo se desintegró la Unión Soviética después de muchas décadas de que la Unión Soviética era concebida como la gran patria del socialismo. En la medida en que el socialismo entró en crisis, pues lo que hubo es una balcanización tremenda, como sucedió también con Yugoslavia, o como sucede con la misma España en el momento actual, en la que vive permanentemente atenazada por el surgimiento de una diversidad que incluso aspira a una independencia. Ahí están los vascos y ahí están los catalanes como los ejemplos más recientes de esa nostredad que en realidad encubre una heterogeneidad profunda, ¿verdad? Por eso es que entonces las guerras civiles, en la medida en que se enarbola una nostredad, una comunidad, un área común, que sería la patria, la nación, en ese contexto las guerras civiles se vuelven muy incómodas. Dice Anderson en este libro, ¿cómo explicar el fratricidio en una nación que es un nosotros? ¿Cómo explicar que un hermano o hermana le haga atrocidades a un hermano o a una hermana? Si somos hermanos, si somos parte de lo mismo. ¿O es que en realidad ese nosotros, o nosotras, o nosotres, como ustedes quieran decirlo, está lleno de Caínes y de Abeles? El planteamiento que yo les quiero hacer el día de hoy, cuando estamos en el año del Bicentenario, es que si la idea de nación como comunidad de origen, es decir, somos hermanos o hermanas porque venimos de un mismo punto. La idea de nación también como una comunidad de destino. Somos hermanos y hermanas porque todos vamos hacia un futuro compartido. Si la nación entonces es una comunidad de origen y una comunidad de destino, pues lo que pasa es que esa idea se vuelve problemática en todos lados, porque en las naciones, en las patrias, no todos venimos de un mismo lugar y no necesariamente todos o todas queremos el mismo futuro. Bueno, si eso es problemático en muchos países, lo que yo quisiera plantearles el día de hoy es que en Guatemala esa comunidad, esa idea de una comunidad como un nosotros o nosotras, se vuelve una idea mucho más problemática. Yo lo que quiero plantear el día de hoy ante ustedes es que ese nosotros, nosotras, esa comunidad en Guatemala, en realidad es una comunidad ficticia. Y es una comunidad ficticia porque Guatemala ha vivido desde la conquista, la colonia y en todo su periodo republicano como una realidad desgarrada por una profunda desigualdad y además por un racismo profundo que invade todos los rincones de la sociedad. ¿Cómo pensar el nosotros o nosotras en Guatemala cuando esa nostredad esconde un mundo en el que el 50% de los niños padece de desnutrición? ¿Y cómo pensar a Guatemala como un nosotros o nosotras cuando una parte de la población sigue diciendo, repitiendo aquel refrán que viene de la colonia, de aparte somos nosotros y aparte los naturales? ¿Cómo pensar ese nosotros o nosotras como esa comunidad que sería la nación, cuando hasta el mestizo o ladino
más humilde, pues llega a decir con consuelo, seré pobre, pero no indio. El ladino o mestizo guatemalteca, basa su identidad en la distinción. Por cierto, esta es una categoría que he tomado yo del sociólogo francés Pierre Bourdieu. La distinción. En este caso, en el caso del ladino o mestizo guatemalteco, es la distinción con respecto al indio. Y el ladino, pues tiene una visión, ladino, ladina, los mestizos o mestizas, como ustedes quieran llamarlo, tiene una visión también bastante escindida. Busca distinguirse del indio, seré pobre pero no indio. Luego continúa diciendo de manera resignada, pero en realidad todos tenemos algo de indio. Y termina buscando en sus antepasados algún ancestro español y en sus hijos y nietos al bebé que tenga los ojos claros y la piel blanca. En ese sentido, el mestizo, la mestiza, pues forma parte del racismo guatemalteco, trata de diferenciarse en un proceso subjetivo que muy probablemente nació en la colonia, de lo que es probablemente la mitad o la mayor parte de la población en Guatemala. En realidad lo que acontece es que ese nosotros o nosotras, desgarrado por desigualdades sociales y racismo, ese nosotros y nosotras que llamamos patria-nación, no es más que la patria del criollo, como la llamó Severo Martínez, una patria del criollo que, por cierto, fue modernizada, pero que tiene esa impronta de la patria del criollo, esa patria heredada de la colonia, que fue modernizada por la reforma liberal de 1871. La patria en Guatemala es, pues, sigue siendo una construcción de carácter colonial que fue naciendo en la subjetividad criolla, y este es uno de los grandes aciertos de la obra de Severo, captar cómo es que va surgiendo aún en la colonia, en los criollos, en Fuentes y Guzmán, la idea de patria. Una idea de patria que ya existía aún antes de la independencia, pero que era la idea de patria de la élite oligárquica colonial, que buscaba de esa manera, digamos, afirmarse frente a España en un proceso creciente que por lo demás se estaba dando en toda lo que después fue América Latina. Y esa patria del criollo, en buena parte de América Latina y muy particularmente en el caso de Guatemala, fue reproducida y modernizada con la reforma liberal de 1871. Yo por eso pienso, ya pensándolo bien y al enterarme de lo que había sucedido el 12 de octubre, con las estatuas de Cristóbal Colón, que de acuerdo a la concepción del Día de la Raza, sería uno de los padres de toda esa realidad nueva que iba a surgir con la colonia y el mestizaje, el derribamiento de las estatuas de Colón y de Reina Barrios, más allá de ese vandalismo contra una obra de arte, es un acto simbólico de protesta, por lo menos de un sector de la población, con respecto a esa comunidad ficticia que es Guatemala. La patria del criollo, modernizada por la patria liberal. Se derriba a Colón y se derriba a Reina Barrios. Bueno, dicho sea paso, yo con esto no estoy celebrando los actos que se hicieron. Por eso digo que es un vandalismo contra una obra de arte. Aquí en México, por ejemplo, tenemos la estatua del caballito, así le decimos, que es muy valorada como una obra de arte, es una pieza icónica
en la Ciudad de México. Es la estatua del rey Carlos IV, montado a caballo, ¿no? Hecho por el escultor Manuel Tolsa. ¿Y quién fue Carlos IV? Pues un rey bastante anodino. Ni siquiera pudo gobernar bien. No fue un gran rey, en realidad era el ministro Godoy que estaba detrás de él, el que realmente era el que movía todas las cosas. Finalmente terminó abdicando frente a Fernando VII, el rey que después Napoleón encarceló y que creó un vacío de poder del cual surge, por cierto, todo el fenómeno independentista en América Latina. Bueno, dicho todo esto, podemos decir, ahora que estamos conmemorando el bicentenario del nacimiento de la patria, que la idea de patria que nos inculcaron en Guatemala parte de una serie de mitos que resultan absurdos, a menos que se tomen como alegorías o como metáforas. Por ejemplo, les voy a decir algo que pues todos aprendimos de niños. Probablemente sea una metáfora, pero pues es una metáfora que forma parte de la conciencia o del imaginario nacional que se nos inculcaba, por lo menos en aquella época. El mito del Quetzal, cuyo pecho rojo proviene del pecho ensangrentado de Tecunumán. Ustedes recordarán cómo pues, se nos dice que pues el hecho fundacional de Guatemala sería ese combate que hubo entre Pedro de Alvarado y Tecunumán. Y ahora resulta entonces que un ave que se ha convertido en el símbolo de la libertad se posa en el pecho ensangrentado de Tecunumán y vuela, lanza su vuelo, un vuelo premonitorio, porque ese vuelo se convierte en el símbolo de la independencia de una nación. Y uno se pregunta, ¿cuál nación? En 1524, ¿Guatemala? Pues no existía. Ni siquiera existía lo que después fue la realidad colonial. Era el momento de la invasión de los españoles a toda esta región. Entonces, ¿cómo es que un quetzal puede lanzar su vuelo con su pecho rojo y convertirse en el símbolo de la libertad de una nación que todavía no existe? La misma figura de Tecunumán, este es otro mito, que es una figura del panteón nacional, es decir, es un símbolo patrio. Y esto pues se acepta como un símbolo patrio, más allá de la discusión de si realmente existió Tecunumán, que he sabido yo que hay una discusión sobre su existencia histórica. Y que lo que sí parece ser que también es muy cuestionable es que haya efectuado un combate con Pedro de Alvarado, que haya ocurrido eso, que hirió al caballo pensando que jinete y caballo eran la misma persona, y eso aprovechó Pedro de Alvarado para vencerlo y matarlo en el combate. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo puede ser símbolo patrio un jefe militar maya cuando esa patria de la cual ahora Tecunumán es un símbolo, ni siquiera era imaginada. Pasa lo mismo que con el vuelo del Quetzal. Y bueno, y miren ustedes, resulta muy interesante también lo que sucedió a partir de 1959 en Guatemala, cuando en el seno del Congreso un diputado, que recuerdo muy bien, que se llamaba Rafael Telles, y presentó una iniciativa para convertir a Tecunumán, es decir, que una iniciativa
para hacer que Tecún fuera declarado héroe nacional por el Congreso de aquel momento. Lo que resulta interesante es que, bueno, sí se aceptó y fue un decreto legislativo declarar a Tecún como parte pues de los padres de la patria, parte del panteón nacional. Pero también resulta muy interesante que en ese mismo momento, acuérdense ustedes que estábamos observando el nacimiento de la dictadura militar. Ese ejército que había dado el golpe de Estado contra Arbenz y que paulatinamente iba adquiriendo y adquiriendo cada vez más poder en la vida nacional, hasta convertirse realmente en el eje vertebral del poder político en Guatemala y pues a manifestarlo abiertamente en el momento en que se dio el golpe de Estado que llevó a Peralta Zurdia al gobierno y al poder en 1963. Entonces, lo que resulta interesante es que en el contexto de declarar a Tecún parte del Panteón Nacional, héroe nacional, la naciente dictadura militar y el ejército también quiso apropiarse de Tecún. Esta operación ideológica que intentó el ejército era porque el ejército también quería formar parte de ese panteón nacional. Finalmente el ejército se ha autoconcebido a sí mismo como defensor de la patria. Y entonces, fíjense ustedes lo que se quiso propiciar. Tecún sería el primer soldado, el primer capitán, gran capitán del ejército guatemalteco. Es decir, digamos, un líder maya, sería el primer soldado, el primer capitán de un ejército que en 1524, pues pero ni siquiera era imaginado. Un ejército que en realidad, en rigor, empezó a existir hasta después de la Reforma Liberal, con todo el proceso de institucionalización, el nacimiento de la Escuela Politécnica, etcétera, etcétera. En el contexto de la dictadura militar, el ejército quería de esta manera convertirse en emblema nacional, es decir, ser parte del panteón de la patria. Y esto, pues, digamos, los que tenemos la edad suficiente para haber sido adolescentes por allá por los años 60, pues podremos recordar muy bien cómo es que se celebraban en los 15 de septiembre en aquella Guatemala de los 60. Probablemente algunos de ustedes recuerden los desfiles del 15 de septiembre, cuando no solamente la Escuela Politécnica y el Adolfo Bejol desfilaban portando fusiles. En realidad había muchos colegios, sobre todo los colegios privados. Me acuerdo muy bien del San Sebastián, que era icónico con su uniforme blanco, el Colegio San Sebastián, y sus fusiles, haciendo maniobras de fusiles y formaciones, y se hacían concursos a ver quién manejaba mejor los fusiles, y eso se hacía, recuerdo muy bien, ahí en el estadio mal llamado Mateo Flores, ¿verdad? Y bueno, y les confieso yo también que yo desfilé portando un viejo fusil de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también quiero confesarles que me sentía muy, muy chido, como decimos en México, muy nice, con mi uniforme de soldadito de juguete y ese fusil. No era consciente de todo, por supuesto que no era consciente de todo lo que estaba detrás. Y sí había establecimientos educativos que eran conscientes de toda esta operación ideológica del ejército para apropiarse de la idea de nación, porque recuerdo muy bien también que había colegios e institutos
que sacaban a ese día del desfile a desfilar a sus estudiantes, y las mujeres u hombres, con un libro en la mano. Era realmente un acto de protesta muy sutil frente a la dictadura militar. Bueno, luego viene otro mito también, ¿verdad? Que tiene que ver con el momento fundacional de la nación guatemalteca. Es el mito de los próceres de la patria que, encendidos en patrio ardimiento, redactaron y firmaron el Acta de la Independencia. En realidad, esto lo sabemos ahora mejor, muy bien, y los que son historiadores, entre los que me están escuchando, lo saben mejor que yo. El Acta de la Independencia fue obra de un espíritu criollo reaccionario y demofóbico de los criollos. Reaccionario y demofóbico. Reaccionario, porque estaban reaccionando ante un cambio, que era la búsqueda de la independencia, se estaba haciendo inevitable. Había un vacío de poder en España. En México, se estaba consumando la independencia después de una cruenta lucha. Y además también hay que decir que la independencia de México, que tuvo un carácter popular con Hidalgo y Morelos, terminó siendo cooptado por un espíritu reaccionario, en tanto que Iturbide, que era un general realista, contrainsurgente y un asesino, pues terminó sumándose a la independencia. Y bueno, con esto en México, pese a todo ese empuje popular que implicó todas las guerras de Morelos, de Hidalgo, y toda la resistencia guerrillera que encabezaron Vicente Guerrero, Quintana Roo y todos ellos, pues terminó siendo cooptado por la derecha, diríamos, de aquel momento. Entonces, la independencia era fue una maniobra reaccionaria, porque en Guatemala existía un movimiento que propugnaba una independencia de carácter revolucionario, es decir, una independencia con cambios sociales. Digamos que podemos saber ahora que Pedro Molina y los hermanos Bedoya podrían representar esa visión, mientras que José Cecilio del Valle o Mariano de la Rabe, entre otros, ya no digamos Gavino Gainza, que era el jefe militar de aquel momento, representaban una visión reaccionaria y además demofóbica. Como lo dijo el sabio José Cecilio del Valle, que, como es sabido, era un hombre verdaderamente sabio. Era un hombre que en aquella Centroamérica de principios del siglo mantenía correspondencia con el padre del utilitarismo británico, Jeremy Bentham, ¿no? Para que un filósofo de renombre mundial se carteara con José Cecilio del Valle es porque José Cecilio del Valle era verdaderamente una eminencia, pero era reaccionario, como por ejemplo lo fue aquí en México Lucas Alamán, una gran mentalidad, una gran inteligencia, pero bueno, partidario de las visiones más reaccionarias. Y el sabio José Cecilio del Valle, sabido, ¿no? Dijo en aquel momento: declaremos la independencia antes de que el pueblo la declare, ¿verdad? Aquí con esto pueden ustedes ver cuál era el espíritu que animó a esa independencia o a la parte dominante de esa independencia. Así que los próceres que, encendidos en patrio ardimiento, lograron sin choque sangriento, lo que dice el himno, pues es algo que pues habría que cuestionar. La independencia pues fue declarada porque no quedó otra alternativa. Y como en su libro sobre la reforma liberal
escribió mi querido maestro, muy querido maestro y amigo Jorge Mario García Laguardia, lamentablemente en fechas recientes desaparecido. Jorge Mario dice que en el Acta de la Independencia no hay ni una sola mención a la República, lo cual revela el carácter conservador de ese acto de independencia. Bueno, ya les decía a ustedes que no todos los próceres fueron reaccionarios. Ahí también estaban Pedro Molina y los hermanos Bedoya. Pero Mariano Larrave estaba ahí también y era portador, Mariano Larrave y muchos otros como él, de ese espíritu oscurantista que pregonaba y que impulsaba o apoyaba lo que la corona planteó, la corona española planteó como el delito del afrancesamiento, que era un delito muy perseguido en los últimos años de la colonia, ¿no? Severo Martínez tiene un trabajo muy bonito que es sobre el delito del afrancesamiento en la época de la independencia. Lo publicó con el seudónimo de Benedicto Paz, puesto que pues Severo pues era un militante comunista del Partido Guatemalteco del Trabajo, y en 1962 este partido editaba una revista de carácter teórico que se llamó Nuestras Ideas. Ahí se publicó ese artículo, que es una preciosura de artículo, donde Severo analiza cómo es que existía en la época de la independencia el delito de afrancesamiento. El delito de afrancesamiento era ser partidario de las ideas de la Ilustración francesa. O sea que ahí podemos ver cómo desde esa época algo que va a estar muy presente en la historia de Guatemala, como es el oscurantismo, ya tenía una fuerza muy grande. Ese oscurantismo que se continuó después de la independencia, esa pugna entre el proyecto reaccionario y el proyecto revolucionario de independencia era tan grande que en noviembre de 1821, Mariano de Larrave, al frente de un grupo armado, asesinó a 2 personas en un enfrentamiento. Una de ellas era el hermano de doña Dolores Bedoya. Bueno, estas son como anécdotas o cosas que pueden perfilar lo que fueron los próceres de la patria, que fueron un grupo muy heterogéneo, muy encontrado entre sí, algunos partidarios de la independencia y otros verdaderamente reacios hacia ella. Bueno, pues esa es la patria y la nación que hemos heredado. Esa fue la patria y nación que fue, digamos, continuando durante todo el periodo conservador y que luego se reafirmaría con el triunfo de la reforma liberal, que en realidad fue de alguna manera continuar con un orden heredado de la colonia, pero exacerbado. Por ejemplo, el trabajo forzado, que era una realidad que venía desde la colonia, durante el periodo neoliberal, pues sabemos, fue exacerbado porque se necesitaba tratar y expoliar de manera compulsiva la fuerza de trabajo indígena para poder vincular a Guatemala, y eso sucedió en el resto de Centroamérica, al mercado mundial capitalista que estaba surgiendo como consecuencia del crecimiento de las grandes ciudades en Europa, el crecimiento de la industrialización en Europa, el descubrimiento de la fiebre de oro en Estados Unidos y en la costa oeste, el surgimiento de grandes conglomerados urbanos que demandaban materias primas y productos alimenticios. Guatemala se vincula a toda esa dinámica del mercado mundial y esta es pues la esencia de la reforma liberal. La reforma liberal entonces exacerba toda la forma de expoliación que venía desde la colonia porque la necesitaba exacerbar, profundizar para poder producir
lo que era un gran nicho de mercado que se está observando en ese momento. Entonces, esa patria oligárquica, esa patria del criollo, remozada por la patria liberal, fue brevemente interrumpida por la Revolución de Octubre. Durante 10 años se intentó desmantelar el orden oligárquico que provenía de toda una historia acumulada desde la colonia, el siglo XIX y luego con la reforma liberal. Como sabemos, ese intento fue abruptamente interrumpido con el derrocamiento de Arbenz, y ahí algo que ya venía sucediendo antes se reafirmó, es decir, la patria anticomunista. La patria que identificó la idea de patria con la defensa de la patria con la defensa en contra del comunismo. El anticomunismo agitó una falsa defensa de la patria. Ustedes pueden recordar muy bien el lema anticomunista de Dios, patria y libertad, que me dicen que todavía por ahí algún partido lo sigue usando, ¿no? Ese lema de Dios, patria y libertad es copia del lema independentista dominicano, ¿verdad? Si ustedes van a República Dominicana, van a encontrar que el lema Dios, patria, libertad fue el gran lema que hicieron los independentistas dominicanos, por cierto, no contra España, sino contra la invasión haitiana de la República Dominicana. Y luego pues vemos esa reivindicación, ese falso patriotismo, con el nombre que se dio a sí mismo la ultraderecha en Guatemala, Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? Liberación nacional con respecto a qué o quién. Bueno, todavía hoy existe el Boulevard Liberación, que evoca a la liberación de una patria que está fundada en una comunidad, en unos otros, nosotras común religioso. En aquel momento se trataba del catolicismo, hoy ya no necesariamente el catolicismo, con la proliferación de todas las iglesias protestantes en Guatemala, pero bueno, sería una comunidad religiosa, en todo caso cristiana. Una comunidad religiosa que en realidad no existía. Y no existía porque pues existía una población de los pueblos originarios que tenían, en el mejor de los casos, un catolicismo colonial que era una síntesis de creencias prehispánicas mezcladas con las creencias que se les había inculcado en la colonia. Una patria que tampoco existía por las razones que les dije ya anteriormente. Es una patria desgarrada por todos conflictos y contradicciones sociales, y además atravesada por un racismo que miraba por encima del hombro a la gran mayoría de la población de Guatemala. Y bueno, y la idea de libertad, pues era una idea de libertad con respecto al comunismo y los comunistas. En Guatemala han existido dos otredades negativas. Fíjense ustedes, otredades negativas. Eso quiere decir alguien o un sector que es ajeno al nosotros, nosotras de la nación. Pero no solo es ajeno a esa nostredad guatemalteca, sino además esa ajenidad tiene rasgos deleznables. Por eso podemos decir otredades negativas. Un otro u otra que pues es alguien poco recomendable. Bueno, una de esas otredades negativas es el comunista. Y el comunista pues ha sido definido a lo largo de muchos años como un mal guatemalteco
porque el comunista en realidad es un tipo que no tiene patria, es una apátrida. Es una patria que no cree en Dios. Es una apátrida que no tiene patria y que es enemigo de la libertad. Bueno, y aunque digamos que suena casi como a chiste que se dijera que los comunistas se comían a los niños, aunque probablemente había gente que lo creía, lo que sí es cierto es que uno de los estereotipos con respecto a los comunistas era que tampoco creían en la familia, que lo que querían era quitarle a los niños a las familias para que los criara el Estado, ¿no? Bueno, esa es una otredad negativa, es un mito que sigue teniendo una fuerza muy, muy importante, y a eso me voy a referir yo en la parte final de lo que les quiero decir. La otra otredad negativa es el indio, ¿verdad? Cuando digo indio, no quiero que se me malinterprete. Soy consciente que la palabra indio tiene una carga racista, y que ahora los pueblos mayas, los pueblos originarios, no les gusta que se les llame así. Pero cuando estamos hablando de otredad negativa, la palabra indio se vuelve inevitable por toda su carga racista. En este caso, esta otredad negativa, que sería el indio, se trata de alguien que pues, es ajeno a los buenos guatemaltecos, es haragán, sucio, maloliente, hipócrita y traicionero. Severo Martínez, incluso en su obra, magna obra, La Patria del Criollo, analiza el origen de todos los prejuicios raciales coloniales con respecto al indígena. Y como decía un terrateniente en una publicación que se llamaba Gaceta de Guatemala, que se publicaba a principios del siglo XIX, con el indio solamente había un remedio: el látigo. Una aseveración que de manera vergonzante, como un discurso oculto, se sigue repitiendo en el mundo oligárquico. La comunidad ficticia en Guatemala, esa comunidad que en realidad no existe, se reveló con claridad con motivo del genocidio observado en Guatemala durante el conflicto interno. Y si el fratricidio genera culpa, esta culpa se resolvió a través del racismo. Es más fácil asesinar a alguien que se considera inferior que a alguien que es considerado un igual. En todos los grandes genocidios, lo que se hace es que se construye una otredades negativas. Así se hizo con los judíos, así se hizo también con los tutsis en el genocidio de Ruanda, ¿no? Adviertan ustedes, todos los genocidios y está precedido por la construcción de una otredad negativa que legitima la matanza en gran escala. Bueno, lo que sí es cierto es que el racismo en Guatemala en general, en América Latina, es cada vez más cuestionado. Hoy observamos un momento emergente de los pueblos originarios y Guatemala no es una excepción. Entonces, podemos también discutir el esencialismo que a veces se percibe en algunos de los sectores mayas. Por ejemplo, la frase de que los mayas siempre hemos sido los mismos desde antes de la conquista, pues es algo que históricamente no se sostiene, pero no podemos discutir que los pueblos mayas o los pueblos originarios en toda América Latina son ahora un actor fundamental. Ahí están los mapuches en Chile y lo que está detrás de todos los movimientos progresistas en Perú y Bolivia y Ecuador. Pues no sucede lo mismo con la otra otredad, la del comunista. Esa sí sigue teniendo muy mala fortuna. El anticomunismo es un arma poderosa en Guatemala. Sirvió para defender a la patria oligárquica del criollo remozada por el liberalismo. Y luego fue parte de la construcción de la patria anticomunista, resumiendo lo que les he venido diciendo antes. Y hoy el anticomunismo sigue sirviendo para defender
toda la descomposición que se está viviendo en la patria anticomunista criollo liberal. Me refiero a el uso patriotero de la idea de patria que está haciendo lo que hoy se llama el pacto de corruptos y que además sustenta lo que yo llamaría un estado criminal. Un estado criminal no porque esté matando gente, que pues, también es capaz de hacerlo. Vean ustedes todo lo que está sucediendo hoy en el Estor, como un ejemplo de la violencia que se ha aplicado en los últimos años al calor del extractivismo. Pero es criminal, no solamente por eso, sino porque en realidad esconde un tinglado de intereses en el cuales las fronteras entre Estado, entre crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, forman lo que se llama una zona gris. Es decir, no se sabe dónde comienza uno y dónde comienza otro. Esto es lo que estamos observando hoy en el Estado guatemalteco. Y el pacto de corruptos levantó el falso nacionalismo para desprestigiar y terminar reventando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Seguramente ustedes recordarán cómo el patrioterismo se enarboló para poder deslegitimar a la CICIG, viéndola como una intervención extranjera en los asuntos internos de Guatemala, cuando era el organismo, uno de los organismos que podía frenar el avance de ese llamado pacto de corruptos. Y vean ustedes lo que ha sucedido desde que la CICIG se fue de Guatemala. Bueno, ahora resulta que estas damas y caballeros se volvieron antiimperialistas. Y entonces resulta que miran como comunistas a Iván Velázquez. O sea, de por sí el anticomunismo como guatemalteco, como es parte de una visión ultraderechista, ha tenido una idea muy amplia, muy flexible de lo que es comunista. Comunista era desde el militante de una organización marxista, bueno, pero también lo eran los demócratas cristianos, a los cuales se les llamaban los comunistas sandía, porque eran verdes por fuera y rojos por dentro. Esa paranoia anticomunista, ¿verdad?, que forma parte de ese imaginario reaccionario que se vive hoy en Guatemala. Entonces son comunistas Iván Velázquez, pero también era comunista el embajador Top Robinson de los Estados Unidos. Bueno, la cooperación nórdica, Tel Maldana, hombre, hasta Sandra Torres, ustedes recordarán en el último proceso electoral, fue calificada de comunista porque en ese momento el pacto corrupto se decantó por Jean Mattei y no se equivocó, por lo que hemos visto de lo que ha sucedido en este año y pico, pues casi 2 años de este gobierno. Y en general se vio como comunista todo aquel de izquierda o derecha que levantara la voz contra la colusión del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco que hoy está gobernando Guatemala. Termino diciendo que la comunidad ficticia que hoy es Guatemala a lo mejor deje de ser ficticia y se convierte en una comunidad real cuando deje de pensarse a Guatemala como una realidad homogénea, porque no lo es. Guatemala es una realidad sumamente diversa y eso lo saben los antropólogos mucho mejor que un sociólogo, que es quien les está hablando. En términos generales podría decir que ningún estado nacional en el mundo es homogéneo. Todos los estados nacionales que se fundaron lo hicieron reuniendo bajo un mismo territorio a una multiplicidad de etnias y nacionalidades y hubo que reprimirlas para poder meterlas en ese bolsón. Entonces, lo que les quiero decir es que en términos generales la idea de nación es una idea muy problemática porque trata de convertir en una comunidad homogénea lo que siempre es una realidad heterogénea. Vean ustedes, la mayor parte de los países tienen diversidad de idiomas, dialectos y además una diversidad étnica muy grande, ¿no? Así las cosas, Guatemala solamente podrá dejar de ser una comunidad ficticia cuando se convierta en algo que se está diciendo ahora últimamente en Guatemala, cuando se convierte en una república plurinacional, cuando asuma su diversidad,
cuando resuelva la desigualdad basada en la expoliación y cuando el racismo desaparezca. Pues muchas gracias, esto es todo. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos sus palabras, una reflexión profunda, una reflexión seria que nos hace discutir, visualizarnos muchísimas cosas como sociedad. El público tiene varios saludos, tiene varios comentarios del público que está bien interesado. Y quisiera comenzar con una pregunta del señor Sergio Vives. Permíteme, voy a agarrar aquí una pluma para apuntar. Sí, dime. Con todo gusto. Dice Sergio Vives, saludos desde Huehuetenango. ¿Considera que la Revolución Mexicana agudizó la represión y despojo en las tierras de los pueblos indígenas en Guatemala como mecanismo de defensa de la oligarquía agroexportadora? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque me cuesta un poco entenderla. ¿Considera que la Revolución Mexicana agudizó la represión y despojo de las tierras a los pueblos indígenas en Guatemala como mecanismo de defensa de la oligarquía agroexportadora? Bueno, ahora sí. ¿No me vas a decir varias preguntas o voy respondiéndolas una por una? Una por una, doctor. Así podemos ir discutiendo. Bueno, no. La Revolución Mexicana, lo que hizo fue inspirar, con su ejemplo, a lo que después fue la Revolución Guatemalteca. Hay que recordar que muchos de los impulsores de la reforma agraria en Guatemala, no muchos, pero sí algunos que eran muy significativos, pues era gente que había estado exiliada en México. Estoy recordando ahorita, por ejemplo, a Ernesto Capuano, el propio Alfonso Solórzano, Cardosa y Aragón. Bueno, pues era gente que había vivido el gran proceso de reforma agraria que había tenido México, particularmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. La reforma agraria también no solo fue una inspiración que venía pues, del ejemplo mexicano, sino fue también vista como una necesidad para la modernización capitalista de Guatemala. Hay que recordar, por ejemplo, el discurso de Arbenz de toma de posesión, cuando expresó cómo la reforma agraria era absolutamente necesaria para poder desarrollar el mercado interno, o sea, acelerar el consumo, aceleración de consumo, porque la gente tendría recursos, y los tendría también por una elevación salarial que propiciaría la organización sindical. Y ese flujo de dinero corriendo entre la gente, pues habría de ampliar el consumo del mercado interior y eso generaría condiciones propicias para la industrialización del país. Esa era la idea de la reforma agraria. Siempre cuento yo la anécdota que me contó alguna vez José Manuel Fortuny, que era pues en un determinado momento fue el secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo y además era uno de los asesores más importantes de Jacobo Arbenz. Él me dijo que alguna vez caminando por la Sexta Avenida, concretamente enfrente de un almacén que se llamaba o se llama, no sé si existe todavía, La Perla, lo paró un alto funcionario, si no es que un miembro de la familia Castillo, de la cervecería centroamericana. Y le dijo, mira, José Manuel, la verdad, te voy a decir la verdad, nosotros estamos muy contentos con los efectos de la reforma agraria, porque el consumo de cerveza ha aumentado mucho, ¿verdad? Y así como el consumo de la cerveza había aumentado mucho, también había aumentado, pues, muchas otras cosas, ¿no?
la industrialización de Guatemala sufrió un severo traspiés con la contrarrevolución, con la anulación de la reforma agraria. Después se encontró una solución, que fue el mercado común centroamericano, que fue como una manera a través de la integración, de unir varios mercados centroamericanos y propiciar un leve repunte de la industrialización. La represión y el despojo al campesinado guatemalteco fue producto de una reacción feroz después de la guerra, después de la caída de Arbenz, ¿no? Pues de una manera mañosa, la derecha guatemalteca interpretaba la reforma agraria como pues como una evidencia del comunismo en Guatemala. Y lo que pasa es que detrás de toda esta fraseología que acusaba la reforma agraria de comunista, lo que había era un interés en mantener el latifundio improductivo y mantener una enorme concentración de la tierra. Todavía, por ahí por los años 60, principios de los años 70, el 2% de las unidades agrícolas concentraban el 62% de la superficie cultivable del país. Hoy vivimos otro tipo de conflictos agrarios, pero eso sería motivo de otro tipo de reflexión. Hoy estamos viviendo un proceso de despojo de carácter distinto. Ya no solamente es estar acaparando tierra, sino territorio. Ya no solamente les interesa lo que está arriba de la tierra, sino básicamente lo que está abajo del suelo. Y por eso es lo que estamos viviendo en toda esa zona del Polo Chic, toda esa zona del Taberapaz e Izabal, que por lo demás sabemos que es un conflicto de violencia asociado a la extracción del níquel que lleva ya más de medio siglo. Fue el estudio que se hizo sobre los contratos onerosos que le estaba dando la dictadura militar de Arana Osorio a Exmíbal, lo que provocó como respuesta el asesinato de Adolfo Mijango López y de Julio Camey Herrera, y el atentado del cual milagrosamente salió vivo Alfonso Bauer Páez, y el que Rafael Piedrasanta Arandi tuviera que salir huyendo al exilio, porque afortunadamente salvó la vida. Y luego, pues, vean ustedes, la masacre de Panzosa en 1978 también está asociada a este tipo de conflictos. Y la cadena de asesinatos que se han observado en esa región tiene que ver con eso. Pero hoy estamos viviendo en el mundo una manera de acumulación capitalista que se le llama acumulación por desposesión. El despojo agrario y el despojo de bienes en general que provoca la expansión del capitalismo hacia nuevas fronteras, ¿no? Es una verdadera desgracia para un país que se descubra que tiene recursos naturales en el subsuelo, ¿no? En los próximos años, el litio va a ser, digamos, puede ser una desgracia o puede ser una fortuna para los países. Bolivia y México están tratando en este momento que el litio sea una fortuna, ¿verdad? Pero ya están teniendo la embestida de los Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias. Detrás del golpe de Estado en 2019 en Bolivia está el problema del litio. Y hoy el litio aquí en México está volviendo un problema de debate muy grande, porque Andrés Manuel está proponiendo una enmienda constitucional que, para que se apruebe que el litio es propiedad de la nación y que es el sector público el que se debe encargar de su manejo, no la propiedad privada. En fin, la cosa es muchísimo más compleja de simplemente asociar a una reacción a lo que sucedía en México. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de John Hernández.
Excelente visión sobre estos procesos que desestiman hasta cierto punto una identidad nacional desde el criollismo y una falsa ladinización. Es un comentario que nos hace. Ajá. Héctor Quesada dice, este constructo colectivo de comunidad imaginada, ¿cómo puede resignificar la identidad plurinacional sin los antagonismos y criminalización de los pueblos guatemaltecos? Bueno, esta, en términos generales, siguiendo el planteamiento de Benedict Anderson, todas las naciones son comunidades imaginadas, ¿verdad? En el caso guatemalteco, yo lo que estoy pensando es que esa comunidad imaginada es además una comunidad ficticia, es decir, es una comunidad que en realidad no existe. Una comunidad es la existencia de una nostredad, la existencia de un área común, la existencia de una identidad nacional que no es sencillo de construir. Tiene que ver con la propia historia. En el caso mexicano yo veo, por ejemplo, que la comunidad imaginada tiene más dosis, más visos de realidad que la que pueda observarse en Guatemala. Y yo creo que esto tiene que ver por la propia historia de México. Vean ustedes, la independencia, la independencia de México significó una guerra de 11 años. La independencia de México en manos de Hidalgo, Morelos, que además terminaron trágicamente, de Guerrero, de Nicolás Victoria, de Quintana Roo, de Leona Vicario, como una mujer muy aguerrida también, pues fue un fenómeno nacional popular. Luego también México afirmó su nacionalidad, pues después de la invasión de los Estados Unidos, que le quitó la mitad del territorio nacional. Y luego, en una guerra contra la invasión francesa, que hizo que los liberales de México fueran enteramente distintos a los liberales guatemaltecos. Los liberales mexicanos fueron patriotas y gente que pues, murió, algunos de ellos murieron fusilados, como Melchor Ocampo. Otros terminaron en el exilio. Juárez se batió con sus seguidores por todo el país, itinerando. Y hubo un momento en 1863 en el que pues, las tropas francesas tenían controladas a las principales ciudades de México. Lo único que seguía era la guerrilla, que le llamaban la chinaca, los chinacos. O sea, la guerra de guerrillas fue la única expresión de resistencia en contra de los franceses. Cuando Juárez cumplió 59 años, le hicieron una fiesta ahí en Chihuahua, no quería asistir. Y le preguntaron por qué, no quería decir. Y es que finalmente se supo que era porque tenía vergüenza de ir a esa fiesta de su cumpleaños, siendo el presidente de la República con los zapatos rotos. Cuando se enteraron las señoras copetudas de Chihuahua que era, pues le regalaron un par de zapatos al presidente de la República, ¿verdad? Luego tenemos la Revolución Mexicana, una gesta que costó 1 millón de muertos, ¿verdad? O 1 millón de vidas. Todo eso va prefigurando una idea de nación, una comunidad imaginada que tiene visos de realidad, aunque aún en México también tenemos el problema étnico nacional, ¿no? Que este gobierno progresista está tratando de resolver a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en una visión enteramente distinta de lo que son los pueblos originarios. Ya Andrés Manuel, por ejemplo, realizó ceremonias con el pueblo maya, me parece, y con el pueblo yaqui, en las que le pidió perdón a esos pueblos en nombre del Estado mexicano
por todas las masacres que se cometieron contra esos pueblos en la época de Porfirio Díaz. Es una visión, pues, de los pueblos indígenas que es enteramente distinta a la que estamos y la que hemos observado en Guatemala a lo largo de muchos años. Entonces, termino de responder esta pregunta diciendo, en la medida en que nosotros resolvamos el tema del racismo y el tema de la existencia de la diversidad étnica en este país, en algo que va más allá de un póster para turismo, ¿verdad? Sino que haya una verdadera reivindicación de los usos y costumbres, de las formas de gobierno, del desarrollo de los idiomas mayas y chincas, pues en esa medida probablemente Guatemala tendrá la oportunidad de pasar de ser una comunidad ficticia a una comunidad imaginada real. Tenemos una última pregunta. Vamos a ver. Es una pregunta interesante. ¿El proyecto del país contenido en los acuerdos de paz es aún posible? Bueno, siempre que hay dos fuerzas en conflictos, digamos que hay dos opciones y sobre todo dos fuerzas que se están haciendo la guerra entre sí, ¿verdad? La primera mejor opción para cada una de las dos fuerzas que están encontradas es que una parte derrote a la otra y la destruya. O sea, que gane la guerra. La segunda mejor opción es que negocie, ¿verdad? Dado que no, ni una ni la otra se pueden destruir, pues tienen que llegar a un acuerdo y establecer una paz digamos, acordada, una paz en la que pues ambas partes resulten ganadoras. En el caso de Guatemala, aun cuando la insurgencia guatemalteca no tuvo la fuerza que, por ejemplo, podría haber tenido el FMLN en El Salvador, sí estaba, digamos, una situación en la que la insurgencia no podía ganar, ¿verdad? Pero tampoco el ejército y el Estado guatemalteco podía exterminar esa insurgencia. Entonces era un problema de nunca acabar. Por eso es que la comunidad internacional presionó para unos acuerdos de paz. Pero los acuerdos de paz tienen dos momentos. El primer momento es la correlación de fuerzas que se tiene para lograr buenos acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz, en el caso guatemalteco, se vieron limitados, en primer lugar, por que la insurgencia guatemalteca no era el FMLN, ¿verdad? No tenía la fuerza política, militar que tenía el FMLN. Pero además también hay que recordar en qué contexto se dieron los acuerdos de paz. Tanto los del Salvador como los de Guatemala se dieron en el contexto del derrumbe soviético, del surgimiento del mundo unipolar, ese mundo que los Estados Unidos soñaba que iba a ser para siempre, que ellos iban a ser los dueños del mundo. Se vio que no es así. Ahorita ya vemos que los Estados Unidos más bien están en un proceso de decadencia, porque China al ratito se los va a comer, ¿verdad? Pero entonces, este derrumbe soviético y del campo socialista, no solo el derrumbe soviético, también que se vino abajo todo el esquema de la socialdemocracia clásica. Tan se vino abajo que ahora los socialdemócratas clásicos resultan profundamente revolucionarios. Hay Pepe Figueres, por ejemplo, en Costa Rica. He estado escuchando que se le extraña porque tenía planteamientos que eran verdaderamente revolucionarios para lo que es hoy la socialdemocracia. Ya no digamos figuras como la de Manuel Colom Argueta en Guatemala, que era un verdadero revolucionario, ¿no?
Entonces se vino abajo ese proyecto de la socialdemocracia clásica, y eso entra en una correlación de fuerzas muy desfavorable para unos acuerdos de paz. Aún así, yo tengo la impresión de que los acuerdos de paz que se lograron en Guatemala eran los mejores que se podían lograr dadas estas situaciones adversas. Pero ahora viene un tercer momento, es qué correlación de fuerzas existe en el país para que esos acuerdos de paz se conviertan en una realidad y no en una letra muerta. Y aquí es donde yo veo que, digamos, el hecho de que digamos que la insurgencia, después de venida en un partido político, haya ido menguando y convirtiéndose en una realidad, pues, con todo respeto lo digo, una realidad de carácter marginal, hizo que no hubiera la fuerza suficiente como para que esos acuerdos de paz se hicieran realidad. Por ejemplo, uno de los elementos que tenían los acuerdos de paz era el tema tributario. Eso no se ha podido lograr. Guatemala es uno de los países con más baja tasa de recaudación fiscal que existe en el mundo, ¿no? Y así podemos ver muchos otros factores. Bueno, forma parte pues de todo este proceso de descomposición de la realidad de Guatemala en la situación del posconflicto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por su magistral conferencia. Estamos muy agradecidos por su tiempo, por haberse tomado el tiempo para compartir con Historia GT. Y bueno, le agradecemos al estimado público que ha compartido con nosotros.